Hace mucho tiempo, un reino vivía en paz y tranquilidad. En la familia real vivía un príncipe muy carismático. Recibía el nombre de Beltrán. Era un chico introvertido pero bastante brillante. Siempre se mostraba alegre y transmitía seguridad. Aunque no tomaría el trono por ser el segundo hermano mayor, era querido y apreciado por muchos en el reino. No obstante, una mañana se dio la terrible noticia de su fallecimiento. Su muerte fue de manera completamente desconocida y toda la información sobre su caso fue restringida para el público en general. El príncipe liberó una caja de memorias, la cual contiene todos sus recuerdos más preciados y delicados. Esta clase de cajas siempre son asignadas a un sucesor o familiar. Sin embargo, no ocurrió en esta ocasión. Pasaron días que se convirtieron en semanas, y el rey, su padre, en ninguna parte lograba encontrar el legado de su hijo. En medio de su preocupación, decidió llamar a las autoridades para abrir una investigación. Entonces, eso tiene 2 semanas. Sí, con todos busqué y nadie las tiene. ¿Intentó buscar con alguna amistad o familiar en el extranjero? Preguntamos con todos, incluso contactos recuperados, y no, ninguno. Ya no sé qué hacer. Quiero creer que están con alguien de buen corazón e intenciones, pero cada día siento más angustia que su legado no esté con nosotros, y no puedo dejar el trono solo por más tiempo. Si se deben involucrar gastos de transporte, viáticos o algo más para los oficiales, estoy dispuesto a cubrirlos en su totalidad. Su Majestad, no es necesario. Podemos solicitar algún apoyo, pedir vigilancia aérea o abrir boletines internacionales. Si abren boletines, reportes o cualquier cosa así, hará más difícil encontrar al sospechoso. Quiero que este proceso sea silencioso, imperceptible, que encuentren a la persona que yo pueda ir a verla de frente. Por ello busco a que elijan al mejor detective y al mejor guardia que tengan. Tomen el tiempo que sea necesario. Sea qué detective asignar para su caso. Y yo conozco al guardia perfecto que podría acompañarlo. Le presento a la detective Vera. En toda investigación que ha realizado ha demostrado ser imperceptible al ojo público. A su lado se encuentra el oficial Son, quien estuvo como soporte cuando se reportó el fallecimiento del príncipe. Ha trabajado como guardaespaldas de hartos cargos y ha sido el apoyo para otros detectives en investigaciones delicadas. Buen día, Su Alteza. El rey está preocupado por el legado de su hijo, por lo cual solicito abrir la siguiente investigación. Tuvo amistades fuera del reino, creando la sospecha de que alguna de ellas lo tenga. Aún con este punto, deberían trabajar con extra discreción. ¿Les queda claro? Totalmente claro, oficial. Entendido, oficial. Todo apoyo es únicamente para ustedes. De ninguna forma lo pueden transferir a menos que nosotros lo indiquemos. Si requieren algo adicional, deberán mandar las pruebas correspondientes para su autorización. Con todo esto aclarado y estando el rey presente, ¿están conscientes de las condiciones y reglas sobre este caso? Descubrir asesinos, desvelar casos de lavado de dinero, secuestros... ¿Y ahora me asignan para buscar unos recuerdos? Algo inusual, a decir verdad, pero suena interesante. Proteger y resguardar el desarrollo de este caso, pedido por el rey. Al fin, algo diferente. Estoy consciente y de acuerdo con ello. También soy consciente de ello. Se los agradezco, oficiales. Pero antes, quiero recalcarles algo a ustedes también. Cuando encuentren a la persona, quiero que me den su ubicación exacta y no la dejen ir. No quiero que la extraditen. Yo iré personalmente hasta donde se encuentre. Estoy consciente que esto es un riesgo. Ese legado no se le da a alguien por su poder o riquezas, sino por sentimientos y lazos que el fallecido haya tenido con el actual poseedor. La persona que tenga esas memorias debe ser muy especial. Tanto que de alguna manera se ganó el corazón de mi hijo. Por eso mi insistencia de hacerlo de esa forma.
¿Crees que podemos sacar esto adelante? Pues ya tenemos el caso encima. Veré qué podemos hacer. Nos comprometemos a trabajar sigilosamente y de la manera en que usted solicite. Se los agradezco. Para iniciar con el caso, pedimos su autorización para reabrir el expediente del príncipe y añadir la información que nos brindó hoy. Tienen mi autorización. Esta investigación deberá tener hoy su base inicial. A las 6:30 se les llamará para que entreguen sus avances. Ya veía venir que nos tocaría trabajar juntos en algún caso oficial. Bueno, opino lo mismo, pero no pensé que fuera para uno de gran peso. Yo tampoco. Aunque hay algo que me intriga. ¿Recuerdas cuando mencionan no involucrar sentimientos al investigar? Sí. Incluso está en la entrada del edificio, pero este caso es... no lo sé. Es lo que me ha costado comprender. De cierto modo, este caso me resulta delicado. Básicamente, no podemos someternos a sospechosos o interrogados, ¿no? Es correcto. Todo tendrá que ser por persuasión. Al menos a nuestro favor está el expediente organizado. Lo hará un poco más sencillo. Más o menos. Conversaciones desde 2015 hasta el año reciente en 5 redes sociales. Sin contar lo académico, tendremos que ir clasificando eso también. Aunque tenemos bastante tiempo, primero enfocémonos en la información del suceso. Analiza los datos del príncipe, retoma lo encontrado en la escena y a quienes se interrogó. Yo veré la información de sus contactos y analizaré los interrogatorios a detalle. Entendido. Zun, hay algo que necesito confirmar. ¿Has encontrado a cuántos interrogaron y a quiénes fue? Se interrogaron hasta 15 personas, pero solo 5 interrogatorios fueron registrados a detalle. 5 interrogatorios. Coincide. ¿Qué encontraste hasta ahora como para tener esa pregunta? He estado comparando los archivos con las transcripciones y notas hechas de cada interrogatorio. Lo que no me cuadra es que uno fue hecho hacia una sierpa. No es un apellido de la familia real o de por aquí. Sharpa. No he encontrado nada sobre ella, aunque quizás tenga que ver con algo que noté ese día, cuando se analizaba la escena. ¿Podrías brindarme más detalles? Me pidieron hacerle guardia al investigador asignado. Me encontré en la entrada de la habitación donde él estaba, pero pude escuchar en algunos lapsos cómo le hacía preguntas a una chica. Tiene sentido que este archivo solo sea audio. Ten en cuenta ese documento. Comienza a ver una conexión por aquí. Vayamos compartiendo lo que hemos encontrado. Muy bien. Se descubrió que la última conversación del príncipe fue con alguien fuera del reino. Se identificó como una mujer de edad cercana a la de él. Estuvieron monitoreando la actividad de esa persona en sus perfiles. Al ver su reacción inicial, se solicitó un interrogatorio y posteriormente se autorizó. ¿Puede tener relación con el audio entonces? La interrogada fuera de la familia real es una estudiante universitaria en sus últimos semestres. Fue bastante cercana al príncipe, ella misma lo mencionó en la llamada, y en 2 interrogatorios lo confirmaron, uno fue de su mayordomo. Entonces, sí se descarta la familia real y amistades de Chancellor porque ya fueron investigados. Es probable. Aunque demostró su inocencia, puede ser clave para encontrar al sospechoso. O ella puede ser la sospechosa. ¿Describieron su apariencia pero no pusieron su nombre? Al parecer, por su silueta puedo notar que es una clase de bufanda. Eso fue rápido. Demasiado. Es increíble la cantidad de información que compartía de sí misma con él, y viceversa. El amor, Vera. Ya sabes. Personalmente no llegué... y llegaría a hacer eso. ¿De verdad consideraste salir con...? ¡No! ¿Cómo crees? Aun con sentimientos de por medio debería entregarlo a las autoridades. A largo plazo hubiera sido un peligro. Me lo temí. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área Lo de intentaré yo.
número que usted marcó no está ¿Y si disponible. vamos o se al campus encuentra de la fuera universidad? Ya no creo que estén en clases, Thun. Sí, pero ya se hasta los empleados y exámenes extraordinarios. Espera, ¿checamos esta parte? No. Casi toda su información estará restringida, aunque con esta información ya tenemos la ciudad en la que vive. ¿Crees que un exnovio nos puede ayudar en la investigación? No perdemos nada con intentarlo. Ya en unos minutos escribimos ese reporte. No van a tardar mucho en pedirlo. ¿Vamos por un café después de esto? Sí, nos hará mucha falta. Ya no me contaste. ¿Qué te regalaba el pretendiente cuando ibas a sus escenas del crimen? Flores. Le doy puntos porque eran de papel.